Bienvenidos a Plástica Review. Vamos a revisar los últimos trabajos sobre cirugía plástica estética de la mama de este mes de marzo. Y empezamos con un trabajo nada menos que del editor de la sección de cirugía estética del Plastic, David Hidalgo. Lo escribe junto a Andrew Weinstein y el trabajo consiste en la comparación intraoperatoria de implantes anatómicos versus redondos. Y es un estudio aleatorio controlado, es decir, un nivel de evidencia 1. ¿En qué consiste el estudio? Bueno, pues en 75 pacientes que acuden para realizar un aumento de pecho, intraoperatoriamente y sentando a la paciente pone en un lado un implante redondo y en el otro lado un implante anatómico. Hace múltiples fotografías y después enseña estas fotografías a dos grupos distintos, un panel de 10 cirujanos plásticos y otro de 10 individuos no relacionados con la medicina. ¿Y qué es lo que encuentra? Bueno, pues encuentra que más de la tercera parte de los individuos de ambos grupos no distinguen o no ven una diferencia entre el implante redondo y el anatómico. Y lo interesante también es que cuando sí que ven que hay una diferencia entre los dos pechos, pues no hay diferencias estadísticamente significativas entre cuál de los dos pechos les parece más atractivo. Ni el implante anatómico resulta ser más atractivo, ni el redondo más atractivo. Con lo cual, David Hidalgo argumenta que, bueno, dados los inconvenientes de la utilización de implantes anatómicos por la necesidad de utilizar superficie texturizada y dado que encuentran que no hay una superioridad estética con estos dispositivos anatómicos, pues argumentan que realmente no hay una indicación hoy en día para utilizar implantes anatómicos. Hay dos discusiones de este trabajo, una de Yamil Ahmad y Frank Lista, los cirujanos plásticos de Canadá, y en ella, pues bueno, realmente lo que primero comentan es que dan la enhorabuena por la realización de un trabajo de nivel 1, que efectivamente pues, son difíciles de ver en nuestras publicaciones de cirugía plástica. Y luego comentan un hecho curioso que ocurrió en el Congreso de la ASAPS de San Francisco en 2014, donde se enseñaron 20 fotos de antes y después con pacientes mezclados con implantes anatómicos y redondos operados por 9 cirujanos plásticos distintos, y enseñaron estos resultados a una audiencia de más de 300 cirujanos plásticos, y utilizando el sistema de respuesta automatizado disponible en el Congreso, solo fueron capaces de identificar el implante correcto en el 49% de las ocasiones, ¿no? Con lo cual coinciden también con David Hidalgo, Frank Lista y Yamil Ahmad en que realmente pues, no hay mucha indicación en la utilización de estos implantes anatómicos. Hay una segunda discusión de Patrick Malucci, que es un excelente cirujano plástico británico y que ha realmente pues, propuesto trabajos muy interesantes sobre los ideales estéticos y de cuál es la forma idónea del pecho. Y bueno, intenta defender realmente la utilización de implantes anatómicos y bueno, pues lo hace con tres argumentos, ¿no? El primer argumento que utiliza es que no le parece que sea un estudio de nivel 1, critica el que realmente no es un estudio que debería de considerarse nivel de evidencia 1, porque dice que David Hidalgo no controla todos los factores del estudio, ¿no? En concreto dice que la simetría no está bien controlada y que realmente, como ponen implantes distintos en cada pecho, pero que esos pechos inicialmente no son exactamente iguales, bueno, pues que ahí realmente eso hace que no sea un estudio controlado y por tanto no es nivel 1. Bueno, realmente sorprende porque David Hidalgo en su metodología explica muy bien que realmente fue muy estricto a la hora de seleccionar a los pacientes para evitar precisamente que hubiera demasiada simetría entre los pechos inicialmente, ¿no? Fue tan estricto que realmente evitó pacientes o excluyó del estudio pacientes con una diferencia de volumen pues, mayor de 25 gramos, también con una diferencia de la altura del pezón de más de 1 centímetro y con una diferencia del diámetro del pezón de más de 0,5
0,5 centímetros, ¿no? Lo cual sorprende porque realmente pues la mayoría de las mujeres tienen asimetrías mayores en sus pechos, ¿no? Que estos parámetros que utilizó David Hidalgo, ¿no? Con lo cual realmente, bueno, pues si puestos así, si realmente para poder hacer un estudio nivel 1 hubiera que controlar tanto todos los factores, probablemente yo creo que no habría estudios de nivel 1, porque incluso un estudio realizado en un laboratorio con ratas, pues también las ratas son distintas entre ellas, ¿no? Genéticamente, con lo cual bueno, no habría estudios de nivel 1, ¿no? Yo creo que en este caso no estoy muy de acuerdo con Patrick Malucci, ¿no? El segundo argumento que utiliza también es un argumento que he oído previamente y es el de la curva de aprendizaje, ¿no? Patrick Malucci dice que estos dispositivos anatómicos han estado aquí presentes en Europa pues desde los años 90 y que sin embargo en Estados Unidos solamente han estado disponibles desde 2012, ¿no? Y dice que por qué abandonar su utilización ahora que bueno, pues ya pueden empezar a poder utilizarlos y aprender cómo se deben de colocar, ¿no? Y de nuevo aquí, bueno, pues yo creo que la utilización de implantes anatómicos sí tiene una curva de aprendizaje, pero bueno, no es una ingeniería compleja, ¿no? Realmente yo creo que ya utilizábamos estos implantes como residentes, lo utilizaba yo a finales de los 90 y es simplemente pues tener en cuenta una serie de parámetros, de medidas y no es realmente tan complejo. Los cirujanos plásticos americanos están muy bien formados, son buenos cirujanos y realmente desde 2012 ya han pasado 5 años y sin embargo la penetrancia de estos dispositivos en Estados Unidos pues sigue siendo muy baja, ¿no? El mercado americano sigue siendo prácticamente del 90% implantes redondos lisos, ¿no? Y bueno, el ejemplo también lo tenemos previamente con otros productos que tardaron más tiempo en salir en el mercado americano y sin embargo pues se utilizaron de inmediato, como por ejemplo el ácido hialurónico, el Restylane, que se utilizaba primero en Europa y luego pues la FDA tardó más tiempo en aceptarlo en Estados Unidos y sin embargo en cuanto pues se aceptó pues se utilizó masivamente, ¿no? Pues porque funciona y realmente no es que el problema lo tengan los americanos porque no saben utilizarlos, sino que quizás bueno, pues no le ven realmente una utilidad tan grande que pueda sustituir a lo que realmente ya les va bien, que es la utilización de implantes redondos lisos, ¿no? Y el tercer argumento que plantea Patrick Malucci es que ¿por qué volver atrás a los tiempos de una dimensión volumétrica de utilización de implantes redondos cuando ahora mismo hay otra metodología para colocar implantes que es la de utilización de las 3 dimensiones del implante anatómico, ¿no? Y que lo nuevo supuestamente es mejor que lo antiguo, ¿no? Y realmente aquí pues tampoco puedo estar de acuerdo. Es verdad que muchas veces los tiempos cambian y hay que buscar pues innovaciones, pero realmente cuando algo funciona, pues realmente no tiene sentido cambiarlo. Por ejemplo, el láser para hacer incisiones, pues sí, efectivamente se puede utilizar un láser para cortar la piel en cirugía, pero realmente si existe un bisturí frío y funciona el metal y el acero de una hoja del 10 o del 15, pues ¿para qué utilizar un láser para cortar tejidos? Quizás en el futuro, es verdad, sí, todos utilizaremos un láser para realizar nuestras incisiones, pero actualmente si hay una buena alternativa que ha funcionado siempre como el acero de un bisturí frío, bueno, pues para qué utilizar algo más nuevo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que son trabajos muy interesantes. Este trabajo realmente pues aporta, de nuevo, ya lo hemos comentado previamente, a la literatura científica sobre la falta de evidencia sobre la superioridad del implante anatómico con respecto al redondo. El ejemplo más claro está en el trabajo a principios de año de Carlos Rubí y de José Ángel Lozano de Pamplona y colaboradores, que realmente ya fue muy importante, ¿no? Este añade un poco pues el que sea un nivel de evidencia 1 que realmente pues es una demostración
pues demoledora de que realmente no hay diferencias visuales para el observador en cuanto a la superioridad estética de cualquiera de los dos implantes con respecto al otro. Y luego en el plástico hay otro trabajo, realmente no es trabajo, sino son en la sección de cartas de la revista. De nuevo tiene como protagonista a Patrick Malucci y realmente es una respuesta que él y Bradford hacen a una carta que escribe Eric Swanson de Kansas City. Ya conocéis, creo que hemos comentado antes, es un cirujano plástico muy involucrado con la necesidad de aportar más ciencia en nuestros trabajos en cirugía plástica estética y realmente siempre busca la parte científica de la especialidad, ¿no? En este caso realiza una carta criticando el principio ICE que publicaron Patrick Malucci y Oliver Bradford el año pasado, en el cual, bueno, pues comentan una serie de parámetros de dónde debe de quedar el surco con respecto a la incisión mediante una fórmula en el aumento de pecho, ¿no? Y bueno, realmente son unas cartas interesantes porque bueno, hablan sobre distintos conceptos como la proyección del polo superior, la altura del pezón con respecto al aumento, el pecho 45-55 o el 50-50. Bueno, conceptos muy interesantes que cada uno de ellos defiende y argumenta, la utilización de implantes de mayor tamaño o si el cirujano plástico debe de convencer al paciente que es mejor un implante menor. Todos estos temas resultan, yo creo que muy interesantes y una lectura que bueno, puede fomentar el que le demos una vuelta a cómo estamos realizando el aumento de pecho y según qué parámetros lo debemos hacer. Bueno, y vamos ya con los trabajos de la estética, hay varios. El primero es una guía de actuación ante el linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes y realmente es muy completo. Está firmado por Mark Clemens, que es cirujano plástico que seguramente más sabe sobre este tema, que trabaja en MD Anderson en Houston, y también tiene como coautor a Stephen Horwitz, que es un hematólogo de Sloan Kettering y seguramente el profesional que más sabe del linfoma no-Hodgkin del mundo, ¿no? Y como guía práctica concluyen que cualquier líquido sintomático periprotóxico en pacientes que llevan más de un año con implantes pues debe de ser aspirado y analizado con inmunohistoquímica y citometría de flujo para CD30, mediante inmunohistoquímica y citometría de flujo. También obviamente dicen que el tratamiento cuando el linfoma se limita a la cápsula pues puede ser simplemente de cirugía y que cuando el linfoma pues, se extiende a ganglios o en modo sistémico pues debe aplicarse quimioterapia adyuvante e incluso radioterapia torácica pues cuando está extendido o cuando es recurrente. Y bueno, en el trabajo también mencionan que la inmensa mayoría de los casos reportados hasta el momento se han producido en implantes texturizados. Y en esto coinciden con el comunicado que acaba de realizar este mismo mes de marzo la FDA y con los comunicados conjuntos que han realizado la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y la de Cirugía Plástica Estética a principio de año, ¿no? Ven que parece que realmente uno de los factores relacionados es la texturización de los implantes, ¿no? En el comunicado de la FDA mencionan que también hubo casos con implantes lisos, ¿no? Lo que no especifican es que realmente todos estos casos que hubo de linfoma anaplásico en pacientes con implantes lisos habían tenido ya implantes previamente, ¿no? Y en muchas de ellas eran implantes texturizados y en otras no se había podido conocer cuál era el tipo de superficie de los implantes, pero la Sociedad Americana de Cirugía Plástica y Plástica Estética sí que comunicaron que no ha habido ningún caso hasta la fecha, y de nuevo hasta la fecha, en el cual un implante liso haya generado un linfoma anaplásico de modo primario o en el cual se haya demostrado que si había tenido implantes previamente una paciente, estos hubieran sido lisos de entrada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de nuevo tener en cuenta una serie de factores en este problema que afortunadamente
es muy poco frecuente, pero que lógicamente puede desencadenar y crear una cierta alarma social entre nuestras pacientes. El siguiente trabajo es de Bill Adams y colaboradores y trata sobre la detección clínica de rotación con implantes anatómicos utilizando ultrasonidos de alta definición. Realmente lo que concluye en el trabajo es, por un lado, que la utilización de ecografía puede ser muy útil para un cirujano plástico a la hora de evaluar sus resultados en implantes mamarios y que los implantes anatómicos tienen mucho mayor índice de rotación del que inicialmente se pensaba, hasta 25 veces más rotación del que está publicado con anterioridad y en su trabajo realmente más del 40% de sus pacientes tenían alguna rotación en uno de sus implantes, ¿no? Esto es elevadísimo, lógicamente, ¿no? Incluso él comenta que aplicando un índice más estricto de rotación, porque él aplica o define como rotación cuando el implante se desvía más de 30 grados con respecto al eje vertical, y dice, bueno, pues aplicando un índice más estricto de 45 grados, que es muchísimo con respecto al eje vertical, pues qué rotación tendríamos o qué índice de rotación habría, y descubre que pues en vez de un 27% de los implantes que estén rotados, pues descubre que el 26% de los implantes están rotados, que continúa siendo elevadísimo. Y lo que resulta también curioso de este estudio es que hay una discrepancia entre este alto índice de rotaciones y realmente la capacidad de detectar estas rotaciones clínicamente, que en su estudio fue solamente del 5%, ¿no? Con lo cual él se hace una serie de preguntas. ¿Por qué los implantes anatómicos, si tienen un 27% de rotación, mantienen su apariencia natural clínicamente, ¿no? O quizás, comenta, no deberíamos estar preocupados sobre rotación porque cuando ocurre solamente es evidente en el 5% de las ocasiones, ¿no? Entonces comenta, aunque los implantes anatómicos se desarrollaron con el fin de aportar más naturalidad en la forma del pecho, manteniendo la proyección del polo superior, su utilidad realmente a la luz de estos nuevos datos pues queda en entredicho, ¿no? Y en ese sentido también está de acuerdo Bradley Bengtson, que realiza el comentario a este trabajo, y él también dice, yo le comento a los pacientes y a los cirujanos plásticos que hoy en día, si planteamos utilizar un implante anatómico, deberíamos de tener una buena razón para hacerlo, ¿no? De nuevo, yo creo que aparte de estas cuestiones que van muy en relación con el trabajo de David Hidalgo del Plastic con respecto a si uno es capaz de diferenciar un implante redondo anatómico, y en ese sentido que tampoco es capaz de diferenciar si está rotado o no, con lo cual queda en entredicho lo que puede aportar esta forma anatómica al aumento de pecho con respecto a un implante redondo normal. Yo creo que lo más atractivo de este estudio es que demuestra la gran utilidad que tiene la utilización del ecógrafo y que quizás en un futuro, bueno, pues que todos los cirujanos plásticos pues tengamos un ecógrafo en nuestras consultas para poder hacer un seguimiento a largo plazo de nuestros pacientes, ¿no? En España quizás uno de los pioneros en este sentido es Jesús Benito, que realmente tiene una amplia experiencia y que también comenta que es una herramienta indispensable en su práctica para realizar un seguimiento de estas pacientes con implantes mamarios. Y el siguiente trabajo es un estudio británico de Marcos Sforza y colaboradores, en el cual intentan pues descubrir cuáles son los factores que inciden más sobre la aparición de seroma temprano en pacientes con implantes de pecho, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estudian distintos factores, un estudio muy bien llevado a cabo, como pues el índice de masa corporal, el tamaño del implante, el tamaño del bolsillo y bueno, una serie de características, la edad de las pacientes, ¿no? Sobre cómo inciden en la aparición de seroma temprano, ¿no? Y bueno, quizás una de las cosas que más sorprende en este trabajo es que uno de los factores más implicados en la aparición de seroma, como es la texturización del dispositivo, ¿no? En esta teoría de la fricción que está descrita por Elizabeth Hall Finlay, pues que no aparece como uno de los factores investigados, ¿no? Sí que mencionan los autores este trabajo de Hall Finlay en su
posible causa de seromas tardíos y realmente hubiera sido muy interesante si hubieran también incluido entre los factores de posible aparición de seroma inicial el realizar estudios comparativos entre la aparición de este seroma en pacientes con implantes lisos versus pacientes con implantes texturizados. Pero bueno, en cualquier caso, un trabajo muy interesante y muy bien llevado a cabo. Y el último trabajo sobre cirugía estética de la mama es, de hecho, un metaanálisis o una revisión sistemática de la literatura sobre la asociación entre obesidad y reducción mamaria con respecto a la aparición de complicaciones, ¿no? Es un trabajo muy interesante que efectivamente incide sobre el riesgo que tienen las pacientes que van a someterse a una operación mamaria cuando tienen una obesidad. Y a mí me recuerda un poco al trabajo ya sobre esta asociación en pacientes que van a llevar a cabo una reconstrucción mamaria, ¿no? Los estudios de Michigan que fueron muy evidentes en cuanto a la asociación entre complicaciones en reconstrucción mamaria y pacientes con obesidad. Un estudio muy interesante y muy a tener en cuenta a la hora de recomendar o de informar a nuestros pacientes que van a someterse a una reconstrucción mamaria y que tienen un problema de obesidad. Y eso es todo con respecto a la cirugía plástica estética de la mama de este mes de marzo. Espero veros el mes que viene en Plástica Review. Muchas gracias.